Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver que la serie de Fourier, perdón, es una herramienta matemática que nos permite representar una función que sea periódica en términos de una suma infinita de funciones seno y coseno, o también de exponenciales complejas. Bueno, esta representación es muy útil para tanto la ciencia como la ingeniería, y en particular en el análisis de señales y sistemas periódicos. Okay. Bueno, veamos el concepto básico. Eh, la idea fundamental detrás de la serie de Fourier es que cualquier función periódica, ¿sí? Recordemos, una función periódica es f de t igual f de t más su periodo, ¿no? Bien. Se puede escribir como una suma infinita de términos con seno y coseno. A sub 0 es el término de la componente constante o media de la función. A sub n y b sub n son cada uno de los coeficientes de Fourier que van a determinar la amplitud, ¿sí? Como vemos acá, que está al ladito de una función trigonométrica como seno y coseno, representan la amplitud de cada una de las componentes. Y n es un número entero que indica los múltiplos de la frecuencia fundamental, ¿sí? Bueno, los coeficientes de Fourier a sub 0 se saca con esta integral, la de a sub n y la de b sub n se sacan de esta manera, ¿no? F de t por coseno de 2pi nt sobre el periodo diferencial de t, lo mismo para b sub n utilizando seno, entre 0 y t, ¿no? Entre 0 y su periodo. Otra forma de representar la serie de Fourier es mediante los exponentes complejos, ¿no? Donde C sub n son los coeficientes de Fourier en la forma compleja, omega 0 es 2pi sobre t, que es la frecuencia angular fundamental, y todo esto vendría a ser las funciones complejas exponenciales. Los coeficientes C sub n se calculan como 1 sobre t por la integral de 0 a t de f de t por e a la menos el número imaginario i por n omega 0 t diferencial de t, ¿sí? Hay que resolver esa integral. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos de la serie de Fourier? Análisis de señales, análisis de vibraciones, electrónica y comunicaciones, también resolución de ecuaciones diferenciales e imagen y compresión de datos. Es uno de los tantos usos que nos permite la serie de Fourier. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una función periódica simple como una onda cuadrada, ¿sí? Esa onda cuadrada puede ser representada mediante una serie de Fourier, ¿sí? Ok. Entonces vemos acá que esta serie infinita se descompone en una serie de términos senoidales con frecuencias impares de la frecuencia fundamental. Bien. Los espectros de amplitudes y fases son herramientas visuales que nos permiten analizar y entender mejor esas componentes frecuenciales de la señal periódica a través de su serie de Fourier, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo construimos los espectros de amplitudes y fases. Necesitamos tener los coeficientes de Fourier de la serie, que, bueno, pueden ser real o complejos, como ya vimos. Entonces, el espectro de amplitudes va a mostrar la magnitud de cada una de las componentes de Fourier. Es decir, supónganse que yo tengo una función seno o coseno que representa una de las componentes. Entonces, la amplitud vendría a ser esto, ¿no? Esto, que es el numerito que está acá al lado, ¿ok? Bien, ahora la amplitud de esto está dado por la raíz cuadrada de cada una de estas componentes de Fourier al cuadrado, ¿sí? Y si la serie está en forma compleja, la amplitud va a ser el módulo de C sub n. Bueno, tenemos que calcular los coeficientes de Fourier, ¿sí? Esto ya lo vimos, y calcular las amplitudes, ya vimos cómo se hace, y luego graficarlos, ¿no?
En el eje horizontal, que va a ser el eje de las frecuencias, colocamos los valores de n. Y en el vertical, el eje de amplitudes, colocamos las amplitudes a sub n si son reales o el módulo de c sub n si son complejas. Bueno, el espectro de fase muestra el ángulo de fase de cada componente de la serie de Fourier y se calcula como el arco tangente de b sub n sobre a sub n. Y si la serie está en forma compleja, bueno, calculamos el argumento de c sub n. Bueno, para construir el espectro de fases, bueno, ya esto lo vimos, perdón. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de una onda cuadrada, ¿sí? Una onda cuadrada alterna entre dos valores, típicamente entre 1 y menos 1, pero bueno, no necesariamente tiene que ser esto. Y con un periodo de 2pi. Bueno, tampoco tiene por qué tener periodo 2pi, pero bueno, es un ejemplo. Entonces tiene una transición instantánea entre los valores 1 y menos 1 y es una función periódica y simétrica impar. Ok. Por lo tanto, lo vamos a representar, como es impar, con una serie de senos, ¿no? Entonces, la onda cuadrada la podemos descomponer en una suma infinita de funciones seno de frecuencias impares con amplitudes decrecientes, como se expresó antes, ¿no? A medida que yo voy aumentando los valores de n, esa componente, esa frecuencia, ese armónico, tiene una amplitud cada vez menor. Bueno, para los espectros de amplitud y fase que vamos a graficar, ¿sí? Muestran cómo las amplitudes decrecen de las componentes sinoidales de n y el espectro de fases indica que todas las fases de las componentes son pi sobre 2, 90 grados, lo cual es típico para una onda cuadrada con estas componentes. Entonces, el espectro de amplitudes va a mostrar las amplitudes de las componentes sinusoidales que forma la onda cuadrada. Recuerden que si yo tengo esta onda cuadrada así, yo puedo representar esta onda cuadrada con una serie de funciones seno y coseno, ¿no? Muy bien. Entonces voy a tener varias de estas dependiendo de cuántos armónicos tome, ¿sí? Entonces vamos a ver que la amplitud primera, la de la fundamental, va a ser más grande que el resto, ¿no? Porque acá tenemos esto, luego vamos a tener a sub 3, a sub 5, a sub 7 y así sucesivamente. Y esas armónicas van a ser cada vez más chiquitas teniendo en cuenta su amplitud. Bueno, el espectro de fases nos dice que todas las componentes sinusoidales están en fase. ¿Qué quiere decir que están en fase? Bueno, cuando una hace esto, la otra arranca al mismo tiempo, llega al cero al mismo tiempo, llega al mínimo al mismo tiempo y nuevamente pasa por cero al mismo tiempo. Eso significa que estén en fase. Ahí está 0pi. Pero si están en fase medio pi, significa que cuando este arrancó y llegó a 90, la otra arranca, ¿sí? Cuando este llega a 0, esta llega a 90 y así sucesivamente. Bueno, entonces vemos que el espectro de amplitudes muestra los senos, seno de n por t, ¿sí? Y el espectro de fase nos va a indicar que tiene una fase de pi sobre 2. Bueno, muy bien. Entonces, acá vemos las amplitudes. Fíjense que para 1 tiene este valor, para 3 este valor, para 5, para 7, para 9. ¿Por qué no pongo los cosenos? Y bueno, porque al ser una función impar, los cosenos se terminarían anulando, ¿sí? Bien, y acá está el espectro de fases, ¿sí? Pi sobre 2, ¿sí? Radianes. Ok, más o menos 1,5 y pico. Muy bien. Bueno, vamos a ver el ejercicio. Acá tenemos la expresión de Fourier de una función del tiempo que está dado por esto. Entonces vamos a
la expresión de los coeficientes de la serie compleja. Entonces, esa serie de Fourier en su forma compleja se puede escribir de esta forma. La sumatoria de n igual menos infinito hasta infinito de c sub n por e a la i nt. Bueno, donde c sub n están dados por qué? Por esta integral, ¿sí? Esos son los coeficientes. Bien. Los coeficientes c sub n, estos, ¿no? Evidentemente, si yo quiero hacer, no sé, por ejemplo, 5 de estas representaciones, voy a tener que hacer 5 veces esta integral. Y para esta función dada, en particular, nosotros sabemos que seno de k por t es lo mismo que expresarlo de esta manera, ¿sí? E a la i k por t menos e a la menos i k por t sobre 2i, donde i es, recordemos, la raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? La parte imaginaria. Bueno, por lo tanto, esto lo puedo expresar de esta manera, ¿no? O sea, reemplazamos esto, seno de k por t, donde estaba seno de k por t, y me queda así. Y reescribimos esa suma y nos queda de esta manera. Entonces, ahora podemos observar que para n igual 0, ¿sí? Es un medio. ¿Bien? Ok. ¿Por qué? Porque esto me va a quedar 1 y 1. Perdón, claro, todo esto, perdón. 1 y 1 sobre k, bueno, con lo cual esto me va a quedar 0. Ok. Y por lo tanto más un medio me va a quedar un medio. Bueno, entonces para representar el espectro de amplitudes y fases tenemos que hacer lo que dijimos antes. Tenemos que sacar los valores absolutos de los coeficientes C sub n. Y bueno, C sub 0 es un medio. ¿Sí? Es un medio, como ya vimos. Y para cualquier otro valor, C sub n va a ser 1 sobre 2pi i por n. Y entonces, C sub n va a ser el módulo de este valor, ¿sí? Bueno, por lo tanto, me va a quedar igual a 1 sobre 2pi por el módulo de n. Ok. Y el espectro de fases, para C sub 0, la fase es 0, ¿sí? Porque tenemos que sacar de aquí perdón, es 0. Para n distinto de 0, vamos a tener pi sobre 2. Si n es mayor que 0, eso lo podemos hacer tranquilamente despejando de aquí, ¿sí? Y menos pi sobre 2 si n es menor que 0. Entonces, y ahora analizamos la paridad, ¿sí? Se refiere a si la función es par, simétrica respecto al eje y o impar, antisimétrica, ¿sí? Simétrica respecto al eje y significa una cosa así, ¿no? Por ejemplo. Y antisimétrica, o sea, impar, podría ser una cosa así, simétrica respecto al eje X, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, para verificar esto tenemos que ver si f de menos t es igual a f de t o f de menos t es igual a menos f de t. F de menos t, bueno, tendría que reemplazar ese signo negativo y ver si es igual a f de t. ¿Sí? Si nosotros probamos esto, ¿sí? En la función original, que es esta, vamos a concluir que la función no es par ni impar, porque no se cumple ni esto ni esto. ¿Sí? Entonces yo acá en la función original tendría que reemplazar menos, ¿no? Un menos acá. Y nosotros sabemos que si reemplazamos un menos, seno de menos x es igual al seno de x. No, no es igual. Lo podemos comprobar tranquilamente. ¿Sí? No va a ser igual. Entonces, y también probar si es igual a menos f de t. Bueno,
también vamos a comprobar que no es así. Bueno, por lo tanto, la función no es par ni impar. Ok, listo, entonces, gracias. No, todavía no. A ver. Listo. Quedamos así entonces. Con esto estaría solucionado este tema. ¿Sí? Cualquier duda, consúltenme, por favor.